bien lo estás diciendo, es un fenómeno de filtración, o sea, de datos que estaban bajo deber de privacidad en un estudio de abogados de Panamá, que fueron sustraídos, no se sabe por quién, porque fue anónima la entrega, y entregados a un medio de prensa alemán que acudió al consorcio de periodistas de investigación, que reúne a más de 200 periodistas de investigación de todo el mundo, para procesar esta información. Y entiéndase, estamos hablando de más de 11 millones de documentos que refieren a 214.000 empresas y por lo tanto documentos de muy diversa índole. Imaginemos un correo electrónico, un Word, un acta de una sociedad. O sea, hay que procesar toda esta información y es muy complejo procesarla. Y por lo tanto cruzar esa información y entender de qué se trata. Además son documentos complejos. Ese trabajo lo vienen haciendo desde hace ya varios meses estos periodistas y ahora sacan a luz algunas de sus conclusiones, todavía parciales y fragmentarias. O sea que es un fenómeno de filtración de información privada que no supone de momento poder imputarle a nadie en concreto un ilícito, una actuación delictiva, ni mucho menos, pero que pueden ser el origen de investigaciones por parte de los distintos países de las personas involucradas que lleven a imponer determinadas sanciones administrativas o incluso penales. Pero no estamos en esa instancia aún y sin embargo ya la proyección y la divulgación de la información genera un efecto de infamante o perjudica la reputación de mucha gente. O sea que en lo inmediato el escándalo, el perjuicio y la reputación, en lo inmediato eventualmente sanciones por incurrir en delitos por alguna de estas personas, ¿no? Carlos, Juan Miguel, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Juan Miguel? Encantado de saludarte. ¿Qué se sabe hasta ahora de cómo pueden haber surgido las filtraciones? ¿Puede haber alguna especulación respecto a intereses detrás de que estos documentos hayan aparecido? Sí, hay muchas especulaciones y teorías conspirativas. Yo hablaba el otro día con otra persona y decía, mira, si me hubieras preguntado esto hace un par de semanas que estaba terminando de ver la 4ª temporada de House of Cards, te hubiera dicho 27 teorías. Y probablemente alguna de ellas esté involucrada, pero nunca hay que descartar la más lisa y directa, que es eventualmente un profesional infidente del propio estudio, con un interés genuino o una concepción moral pro transparencia. Muchas veces se han dado en estos casos visiones de menos Robin Hood, digamos, que son personas que tratan de traficar la información. Pero en todo caso, todo ello involucrado en un fenómeno que estamos viviendo en nuestros días, que es la acumulación de ingente cantidad de información que muchas veces es difícil de manejar, es difícil de proteger, es muy difícil preservar la seguridad y por lo tanto distintas agendas de personas involucradas pueden dar lugar a que esto se filtre. Yo también hablaba con otro profesional, o sea, lo que estamos viendo muchas veces lo vemos como algo lejano, pero puede pasar mañana mismo con una conversación de WhatsApp, está pasando. O sea, hoy ya no hay donde esconderse. Estamos en el mundo donde hay esa yo lo he dicho, esquizofrenia, exhibicionismo, voyerismo, la gente se muestra mucho, la información no se puede proteger. Y también los periodistas han hecho su trabajo, que es buscando con interés periodístico esclarecer la verdad. Bueno, en eso estamos. Creo que esa es la versión más razonable. Después, que esto pueda ser aprovechado por distintas agendas, tal vez, pero hay una base de realidad, me parece. Carlos, alguna vez hemos hablado en la radio este tema de por qué los paraísos fiscales, en este caso lo decía María Noel recién, ¿por qué Panamá concretamente? ¿Qué tiene en particular el sistema financiero panameño que hace que salte de esta manera y por qué está todo focalizado en ese país? Bien, Jaime, es verdad, lo hemos hablado muchas veces. Yo diría que hoy por hoy podría decirse que es una injusticia que esté focalizado solo en Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá, tú decís que tiene su sistema financiero. Bueno, el sistema panameño, si bien ha introducido algunas reformas últimamente por presión de organismos internacionales como la OCDE o grupos informales como el G20, tiene elementos que han propiciado la utilización de sus sociedades como plataformas offshore, o sea, básicamente sociedades que no tienen una actividad en el propio país, en Panamá en este caso, sino en terceros países. Tener activos, tener cuentas y muchas veces en forma anónima, la mayor parte de las veces. Eso le ha dado una industria, realmente hay profesionales muy capacitados para esto, un músculo para hacerlo, un sistema financiero con menos controles en el pasado, han ido incrementándose, pero hasta hace algunos años eran muy básicos. Eso le dio mucha agilidad e incluso ha llevado, y en los Panama Papers se ven,
que este mismo estudio, pero como este estudio, muchos otros, también es una casualidad, o sea, la información que se filtró es de este estudio, pero hay otros tantos panameños, también venden sociedades de otras jurisdicciones. ¿Por qué? Porque, como decir, estamos muy acostumbrados, esto lo hacemos muy bien y vienen todos aquí. Pero podría haber pasado a Uruguay también, ¿por qué no? O sea, y de hecho puede terminar salpicado. Aquí, yo estoy en Argentina y de lo que más se habla es el papel de Uruguay como intermediario para la compra de sociedades panameñas permanentemente para el mercado argentino. De manera que lo que tuvo Panamá lo tuvo también en parte Uruguay, en menor medida, que hizo atractivo a la jurisdicción para este tipo de acciones, de actividades de operativa, y que podría también salpicarnos, pese a que en el caso de Uruguay se han hecho las mismas reformas que Panamá y muchas otras, ¿no? Carlos, una pregunta bastante básica que nos puedas ilustrar a los medios ignorantes como yo. ¿Qué es una offshore y por qué, aunque no es ilegal tener, por qué hay un tufillo como non santo ante tener o abrir una offshore en el exterior? Yo creo que tu pregunta es muy buena porque a veces yo lo que les digo a periodistas que me preguntan es, por alguna razón es más difícil explicar por qué se pueden utilizar bien estas sociedades que entender por qué se utilizan mal. Y esa razón es de sentido común, o sea que el sentido común no hay que despreciarlo para nada. La realidad es que, ¿para qué quiero una sociedad con anonimato que solamente va a operar fuera del país en el que la estoy constituyendo? Claro. ¿Hay razones legítimas? Sí, puede haberlas, pero por supuesto, planificar sucesoriamente, protegerme de la inseguridad, de eventuales secuestros. Pero la verdad es que en términos realistas, un número importantísimo de grandes fortunas y empresas acuden a estas estructuras para esconder sus activos, esconder sus ganancias. ¿Y de quién lo quieren esconder? Bueno, muchas veces de acreedores. ¿De qué acreedores? Muchas veces del fisco. Otras veces de organismos que controlan cómo vuelco el dinero luego de haber cometido un ilícito. Estamos hablando del fenómeno del lavado de activos. Pero en concreto, ¿qué son estas sociedades? Bueno, son sociedades que no realizan ninguna actividad en el territorio en el que son constituidas y que muchas veces tienen cierto grado de anonimato y agilidad para operar. Ajá. Carlos, ¿y por qué Uruguay aparece, capaz que hasta como protagonista y sobre todo como uno de los países con más vinculación, con más intermediarios que trabajaron justamente para este estudio Mossack Fonseca? Y ustedes vieron que Uruguay siempre aparece, hay una desproporción entre la fama de Uruguay en casi todas las áreas, ¿no? Uruguay, las buenas y las malas. Totalmente, o sea, tenemos grandes literatos, tenemos muy buenos futbolistas y bueno, y tal vez sin comerla ni beberla también aparecemos en esto. Pero no, el país algo ha hecho y ya lo hemos hablado también en otras oportunidades con algunos de ustedes. El país apostó desde los años 70 a convertirse en una plaza financiera regional. Y eso hizo que llevara adelante algunas reformas, muchas de las cuales al día de hoy han sido desmanteladas por los últimos gobiernos, desde el año 2007 en adelante, en un principio por motu propio, después por presiones internacionales. Al día de hoy Uruguay está, digamos, en línea con los estándares internacionales, tanto en materia de tributación internacional como en materia de lavado de activos. Y su plaza financiera, si bien sigue siendo ágil y profesional, no tiene los atractivos que pueda tener otras plazas para que personas la busquen por esta razón. Sin embargo, hazte fama y échate a dormir, ¿no? La verdad es que lo que se hizo durante muchos años va a seguir salpicando Uruguay. Y en particular Uruguay nunca fue Suiza, nunca fue Panamá, pero para los vecinos ha sido una caja chica. Argentina, Brasil han utilizado muchísimas sociedades uruguayas y una vez que uno se acostumbra a venir a Uruguay para comprar una sociedad uruguaya, no le cuesta nada comprar otra sociedad. Eso ha generado un atractivo para que muchos profesionales uruguayos e incluso panameños se hayan instalado en Uruguay para vender estos vehículos. O sea que vienen a Uruguay y venden las sociedades panameñas. Absolutamente, hay estudios panameños que operan en Uruguay. Eso es insólito, o sea, es difícil de comprender, pero ¿por qué es? Digamos que es un tema de tráfico de personas, digamos, no de traficar personas, sino de que hay mucho movimiento de estas personas con interés en estas sociedades, pasan por Uruguay por otra razón y es un buen lugar para vendérselas, digamos. Claro. Carlos, para terminar, ¿cuánto perjudica realmente a Panamá como país esto que está sucediendo? ¿O cuánto puede perjudicar esto que acabas de decir? ¿Cuánto podría perjudicar a su sistema financiero, a Uruguay el hecho de que trascienda demasiado que empresas panameñas vienen a Uruguay a vender estas empresas? Yo creo que siempre hay un perjuicio inmediato, reputacional, por estar involucrado en estos escándalos y Uruguay lo sigue sufriendo, pese a haber hecho, como les dije, muchas reformas. Panamá lo está sufriendo de cerca y de hecho por algo
el presidente panameño y miembros de su gobierno están saliendo en defensa de Panamá a decir esto es injusto. Es cierto que todavía no hay ningún procedimiento con debido proceso donde se haya respetado las garantías de defensa de personas involucradas. Por lo tanto, decir que esto hay una ilicitud es ser muy audaz, es precipitarse. Pero también es cierto que muchas de estas compañías se utilizan para esto. Entonces es absurdo responder, es ingenuo responder no, pero mirá que tal vez no haya nada. No, lo más probable es que en muchos de estos casos haya ilícitos involucrados. En el caso de Panamá, su reputación ha sido muy golpeada. Hay cierta hipocresía en el mundo porque muchos de los países que han criticado a Panamá al mismo tiempo por intereses económicos en su canal, en grandes construcciones, mantienen relaciones comerciales. Y de hecho, ayer leía a Bernie Sanders, el senador que corre por la presidencia de Estados Unidos, había advertido que si Estados Unidos firmaba un acuerdo de libre comercio y un acuerdo de profundización de las relaciones, iba a estar inhibido de poder investigar algunos de estos ilícitos. Y es verdad. Lo mismo le ha pasado a España. Mucho de esto ha sido por el canal de Panamá, que ha interesado mucho. O sea que a nivel mediático puede tener mucho impacto. Después en la economía y en las sanciones reales ya veremos, ¿no? Porque los intereses en juego... Panamá tiene más poder de negociación relativo que el que tiene Uruguay, por ejemplo. O sea que no sé realmente cuán mal parado va a terminar. Bien, Carlos Loaiza, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, fue un placer. Gracias, Carlos. Hasta luego. Un gusto. Chau, chau. Yo Bien, hay pensé que que el ver- único panameño que venía, Julio y Jorge.